La piel constituye de por sí uno de los órganos esenciales del cuerpo humano, por cuanto realiza funciones absolutamente necesarias para la salud y la vida. Todo el conjunto de componentes descritos opera como defensa contra la infección, suministrando lubricante y actuando como agente amortiguador por ejercer su influencia sobre la hidratación de las células córneas. La piel, por su situación topográfica, está estrechamente vinculada a las estructuras subyacentes, a la par que, en íntima relación con el mundo exterior al que se separa, constituye un órgano permanentemente funcionante. Y es una de las estructuras más grandes y de mayor peso de todo el cuerpo, representando el 7% de la totalidad del mismo. Pesa de 3 a 5 kilogramos si consideramos solamente la epidermis, con 0,5 kilogramos, y la dermis, 3,5 kilogramos. Añadiendo al tejido adiposo subcutáneo, alcanza entonces un promedio de 18,20 kilogramos. En este esquema gráfico estáis viendo la piel y cómo está dividida en 3 partes: epidermis, dermis o corion, hipodermis o tejido subcutáneo. Ahora voy a explicaros las funciones de la epidermis o tejido epitelial. La epidermis o tejido epitelial es la parte más externa o superficial del tegumento. Ejerce una acción protectora sobre las capas subyacentes más delicadas frente a todo traumatismo, irritaciones químicas, invasiones bacterianas y cualquier factor externo. La epidermis consta de varias capas que de fuera a adentro son estrato córneo, estrato lúcido, zona de barrera o parte compacta, estrato granuloso o capa granular, estrato malpighiano, red mucosa o capa de células espinosas, estrato germinativo o capa de células basales. Aunque descritas en este orden, del exterior al interior, en realidad las capas se originan en orden inverso. La capa de células basales da origen a todas las demás. Las llamadas faneras de la piel, glándulas sebáceas, folículos pilosos, pelos y uñas, se consideran como formaciones accesorias epidérmicas. El estrato córneo es la parte más externa o superficial de la epidermis. Es más gruesa en las zonas palmar y plantar y más delgada en párpados, prepucio, mejillas, frente, abdomen y cara de flexión de los codos. Está compuesta por células epiteliales muertas que se han cornificado. Son aplanadas, secas, no nucleadas y usualmente llenas de vacuolas. La periferia se ha endurecido, se ha perdido el contorno celular, que ha sido reemplazado por queratina, proporcionando en sus profundidades, cerca del estrato lúcido, una mayor estructura celular. El estrato lúcido, situado inminentemente por debajo del estrato córneo, es una banda lisa, delgada, incolora y traslúcida. Dicha línea está formada por una o más hileras de células irregulares, un tanto distendidas, con vestigios de núcleo que se encuentran encogidas. Estas células contienen una proteína llamada eleidina o glóbulos de grasa. Ni en las células del estrato lúcido ni en las del estrato córneo se observan núcleos propiamente dichos. Entre el estrato córneo y la capa granular hay un lecho fisiológico especialmente denominado zona de barrera. El estrato granuloso, llamado también capa queratohialina, se encuentra directamente por debajo de la zona de barrera. Está compuesto por uno o varios estratos de células aplanadas, toscamente granulares, con fibras protoplasmáticas encogidas y núcleo arrugado. Los gránulos son alargados de forma irregular, estando compuestos por una sustancia semisólida que se conoce como queratohialina. La capa granulosa no se encuentra en las mucosas, excepto en enfermedades donde exista una queratinización. Se señala que la capa granulosa desempeña una labor importante en la queratinización. Hay varias clases de queratina, habiéndose constatado que ésta procede de unos filamentos protoplasmáticos denominados tonofibrillas contenidos en las células epidérmicas y originados en el estrato germinativo, que se transforma en queratina dentro de la capa granulosa. El estrato malpigio está situado por un número variado de hileras de queratinocitos poligonales, combinados como un mosaico. Las células experimentan mitosis de manera normal y difieren de tamaño según el espesor y la turgencia de cada región epidérmica. El protoplasma es esponjoso y el núcleo situado en su centro es grande y oval, ocupando la mitad de la célula y aún a veces mayor espacio.
Las células se mantienen adheridas entre sí por medio de puentes granulares de unión sobre puntos de contacto entre células adyacentes. Estas células poligonales tienden a aplanarse en las capas más elevadas y a ser más estrechos los espacios que existen entre ellas, permaneciendo intacta la membrana de cada célula. Finalmente, encontramos el estrato germinativo o capa de células basales, y es el más profundo de la epidermis. Consta habitualmente de una hilera única de células cilíndricas regulares, ordenadas verticalmente sobre la línea ondulante del basamento imaginario que separa la epidermis del corion. Estas células cuboides o cilíndricas gradualmente se encuentran en estado de mitosis, tienen como función la reproducción y al ser empujadas durante la segmentación por los elementos neoformados subyacentes se desplazan progresivamente hacia la superficie de la piel. En la unión dermoepidérmica existe una membrana submicroscópica, en la que no se observan filamentos de unión dérmicos o epidérmicos que la crucen y cuya estructura se limita a un material amorfo de sustancia cementadora. La dermis, conocida también como tejido conjuntivo, corion, o como se la denomina en los tratamientos estético avanzados, el cutis verdadero. Constituye una capa elástica y fibrosa tensa situada debajo de la epidermis y cuya misión principal consiste en proporcionar fortaleza y elasticidad a la piel. Histológicamente es una membrana conjuntiva y vasculonerviosa de escasa actividad fisiológica, pero de una gran capacidad reaccional ante las agresiones internas y externas. La dermis está formada en dos porciones. Por un lado tenemos una superficial, que es la dermis papilar, y por otro lado la profunda, que es la dermis profunda propiamente dicha. La dermis papilar limita hacia el exterior con la capa basal de la epidermis. Está constituida por papilas, formada por fibras elásticas, colágenas y reticulares. Las fibras elásticas y colágenas se entrelazan en una apretada malla resistente y firme, embebida por sustancias fundamentales y atravesada por vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, glándulas sudoríparas y sebáceas, folículos pilosos y fibras musculares. Por otro lado, la dermis profunda es de mayor espesor y está formada por fibras de elastina, elásticas y gruesas que se agrupan en una apretada malla paralela o oblicua a la superficie del tegumento. La hipodermis, llamado también el tejido subcutáneo, y es la zona donde conseguimos llegar para tratar y curar todos los tratamientos estético avanzados corporales. La hipodermis está constituida en una capa especializada de células llamadas lipocitos que forman y almacenan la grasa. La capa grasa, denominada panículo adiposo, está dividida en lóbulos por medio de trabéculas fibrosas. Este panículo adiposo es un aislante del calor y del frío, una almohadilla contra los traumatismos y un almacén de reservas nutritivas.